El tema en esta mañana dice, no de él, sino de zafacón a un vaso de honra. Repítaselo a su hermano. De zafacón a un vaso de honra. Bendecido sea el Señor. Pues bien, hermanos, estas palabras que hemos leído, de la cual se descollan muchas cosas y se pueden explicar muchas cosas, si nosotros utilizamos estos dos términos, estos dos sustantivos, y lo dilucidamos con luz de detalles, lo explicamos con luz de detalles, vamos a dar al traste con lo siguiente. El hablar de un zafacón, su origen viene de Arabia. Los árabes en sus cocinas utilizaban un utensilio pequeño para echar los desperdicios que le daban a los cerdos. Su origen, zafacón. Sin embargo, en muchos países recibe diferentes nombres. Como por ejemplo, aquí en República Dominicana decimos recipiente, también le decimos zafacón. Sin embargo, en el Perú, en Ecuador y en Argentina le dicen tacho. Y en Panamá le dicen tinaco. Pero sea tinaco, sea tacho, como quiera un zafacón, donde se depositan las inmundicias, donde se depositan los desechos, papel, que nosotros conocemos como basura. Y en algunos momentos se depositan cosas putrefactas, que hieden y que molestan. De manera que, viendo esto en un lenguaje figurado, eso éramos nosotros, un zafacón. Cuando hablamos de un vaso de honra, precisamente como dice la Biblia, en las casas grandes, como decimos en buen dominicano, en las casas de los tutumpotes, de las gentes acaudaladas, utilizaban en aquel entonces utensilio para casos especiales de oro y de plata, y para los usos cotidianos utilizaban de barro o de madera. Pero yéndonos a la esencia de esta terminología, el vaso en término espiritual se refiere a un hombre o una mujer espiritual que se ha puesto en las manos de Dios. Cuando hablábamos del zafacón, eso éramos nosotros antes, porque portábamos un saco de inmundicia en nuestro depósito, que podíamos decir en estos momentos en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Y cómo podían definirse esas inmundicias? Esa basura que portábamos antes de nosotros ser cristianos. Podíamos dilucidarla con luz de detalle también. Podíamos decir que estábamos colmados de mentira, de fornicación, de adulterio, de lascivia, de idolatría, de todas esas inmundicias, orgía y hasta brujería y borrachera. Frutos que son propios de la carne. Sin embargo, en nosotros se ha producido una transformación, se ha producido una metamorfosis. Hemos recibido un cambio, como bien lo detalla 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron, he aquí, todas son dichas nuevas. Señalando en su definición de que nosotros somos ahora lo que no éramos antes. Que ahora practicamos realmente lo bueno. Claro está, cada quien siente en su vida, en su ser, si ese versículo realmente puede ser aplicado a su vida. Lo saben dos, lo sabe Dios y lo sabe usted. Si ya hemos pasado de un zapatón a un vaso de honra, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que si hemos dado ese paso tan trascendental, que es el paso más importante en la vida de un ser humano, venir a los pies de Cristo, ponerse al servicio de Cristo y servir de vaso para honra de Él. Gloria y honra de Él, no de nosotros. Recuerdo ayer precisamente que estuve en un lugar por ahí, en un funeral. Tuve que predicar 2 veces, la mañana y la tarde. Y algo realmente de este mensaje que ya tenía mi bosquejo preparado, me vino a colación algunas cosas. Y al terminar el primer mensaje, alguien se me acercó y de manera concienzuda me dio a entender, de manera sincera: varón, yo soy un zapatón. Se autoconsideró de manera sincera que era él, y yo le dije: tú puedes ser un vaso de honra. Todo depende de ti. Y hay algo que siempre estaré diciendo y lo diré: todo en la vida cuesta un esfuerzo. Y es lo que contempla la Biblia también. En el libro de Lucas, por capítulo 9, verso 62, lo dice bien claro: ya nosotros hemos sido limpiados, hemos sido regenerados, hemos sido cambiados, hemos sufrido unas metamorfosis. A nosotros nos resta de aquí en adelante, poniendo las manos en el arado, no mirar hacia atrás. Dice la Biblia que todo aquel que poniendo la mano en el arado y mira atrás no es digno. Por ahí reza un viejo proverbio secular que dice: donde ponemos la vista, ponemos nuestra dirección. Cuando la Biblia dice que poniendo la mano en el arado, ya hablando esto en un sentido figurado, en un sentido real, conocemos a uno que no somos de campo, que es un arado, el instrumento que se usa para preparar la tierra. En ocasiones quien lo empuja o lo ara son bueyes o son burros. Pero si usted puso la mano en el arado y miró hacia la derecha, el surco va a salir torcido. El surco no va a quedar en la dirección para lo cual se ha pensado preparar. De la misma manera, torcemos nosotros el camino hacia el Señor si miramos a otro lado. El que conduce un vehículo y quita la vista de la carretera va a chocar, porque va a correr hacia la derecha o va a correr hacia la izquierda, pero más comúnmente va a correr hacia donde puso la vista. De manera que, hermano, nosotros ya estando aquí, cimentados en estos caminos, conociendo la verdad, conociendo lo que es el Señor para nosotros, qué significa el Señor para nosotros, no hay motivo, no hay razón, no hay circunstancia para nosotros mirar afuera y hacer, como dice la Biblia en Proverbios, volver de nuevo como el perro a su vómito. Es seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, no mirar atrás.
Y me plazco en proferir esta frase célebre de Juan Sánchez Ramírez, cuando dijo: pena de la vida al tambor que tocase retirada, y pena de la vida al oficial que volviera la cara atrás, aunque fuera yo mismo, que le dieran para abajo. Era hacia adelante, y yo soy de lo que digo: vamos hacia adelante, caminamos hacia adelante, no vamos solos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Éramos portadores de toda esa inmundicia que nos alejaban de Dios, pero qué bueno que por ese gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y por nosotros ser sabios y temperar a ese llamado. Antes éramos, hermanos, pecadores sin rumbo, pero hoy somos personas limpiadas por la sangre de Cristo y aptas para la redención de nuestra vida. El otro aplauso, Señor. En su significado esencial espiritual, con respecto a Lucas 9:62, dice: no podemos mirar atrás, no podemos mirar el pasado, ni siquiera interesarnos en recordarlo. Tenemos que trabajar con la mira puesta en un futuro que pronto se avecina. Son los últimos tiempos cuando el enemigo de la justicia, el enemigo de nuestro y el enemigo de Dios está utilizando toda su artillería con la finalidad de que nosotros nos desviemos del camino, de que quitemos la mirada de Cristo. Y yo digo, como dijo Pedro cuando predicó aquel mensaje fuerte, que le dijeron: Pedro, el mensaje está fuerte, y Pedro le dijo: vete si quieres. Y pero él mismo quiso transmitir que a donde nosotros íbamos a ir. Y sus discípulos lo entendieron. ¿A dónde iremos? No hay dónde ir, no hay a dónde coger, no hay escapatoria. Nuestra intención debe ser seguir hacia adelante. En la antigüedad, cuando los países o las naciones se entraban en guerra, había metodologías que se utilizaban también. Cuando las embarcaciones que eran impulsadas por las brisas, cuando llegaban a un puerto, ¿sabe qué hacían? Quemaban la embarcación para que nadie volviese la cara atrás, sino que enfrentaran la situación y cumplieran, hermano, con la orden que se le había dado de enfrentar a un país enemigo, no importando qué aconteciera, sino que siguieran hacia adelante, cumpliendo con su compromiso y cumpliendo, hermano, con aquellas promesas que habían hecho, levantando su mano de ser fieles a aquellos que le dirigían. No había vuelta atrás, había que seguir hacia adelante. Nosotros, hermanos, estamos aquí en este camino. Podemos reconocer y entender que en este camino vamos a tener altas, vamos a tener bajas, pero tenemos que seguir hacia adelante. Le decía a alguien en estos días lo que escribió un señor llamado Vargavila, que él decía: he librado 100 batallas, he perdido 99, he empatado la número 100, pero sigo hacia adelante. ¿Cuánto más nosotros que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El cantautor don Pedro Vargas cantaba en una de sus canciones: seguiremos hacia adelante contra viento y la marea. ¿En qué se apoyaba don Pedro Vargas? ¿En qué se apoyaban los demás que hemos mencionado? Ahora, ¿en qué nos apoyamos nosotros? Nos apoyamos en aquel que dijo: y estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Den un aplauso.
examinamos los textos de base donde hemos leído, 2 Timoteo principalmente, capítulo 2, versículo 1, dice que algo parecido, oigan esto, con nosotros, si dejamos lo malo y nos olvidamos de aquellas falsas enseñanzas, podríamos lograr ser esos vasos útiles, ser vasos de honra o vasos de plata, como instrumento al servicio del Señor. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Díganse a los hermanos, Dios es bueno. Y para siempre son su misericordia. Cuando vemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, nos enseña a nosotros que disfrutemos del compañerismo de todo aquello que invocan de corazón el dulce nombre de nuestro Señor. Y que no nos metamos en discusiones necias, que al final y al cabo terminan en pleito y en problemas, sino que nos mantengamos como personas irreprensibles, tratando de agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Versículo 22 de Timoteo. Dios desde el principio ha tratado con el hombre con la finalidad de que camine en la mejor forma posible. Nosotros siempre le hemos fallado a Dios y Dios se mantiene constante y sonante, siéndonos fieles, aún nosotros siendo infieles. Aún conociendo Dios nuestras debilidades, aún conociendo nuestras fallas, aún conociendo, hermano, realmente nuestras fallas, Dios sigue poniendo su mirada en nosotros, en la mejor disposición de ayudarnos con la finalidad que lleguemos a nuestro propósito. Que se cumplan los propósitos de nuestra vida y que alcancemos lo que desde un principio nosotros hemos anhelado, que es la salvación de nuestras almas. El otro aplauso, Señor. Dios es bueno. Amén. Nosotros constantemente le fallamos a Dios. Y Dios constantemente nos sigue perdonando. Y Dios constantemente nos da una oportunidad. Y Dios constantemente está en la mejor disposición de inclinar sus oídos para escuchar nuestros clamores. Dios es demasiado bueno. Y Dios es tan bueno, hermano, y nosotros tan malos, que el deseo de Dios es que todos nosotros alcancemos la salvación de nuestras almas. No, es que es así. Y no lo dice precisamente 2 Pedro 3:9, que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Y eso me acuerda a mí un hermano que decía: para donde quiera que pase una campaña, hoy me arrepiento. Ahora que usted es cristiano, dice: no, me arrepiento todo. Si tengo arrepentimiento, no me arrepiento. Hace un llamado y digo yo, la gente dice: ¿tú eres cristiano, evangelista? Dice: no, es que hay que arrepentirse todos los días. Y si yo pequé cuando me levanté, y si yo pequé al mediodía, me arrepiento en la noche, y mañana hacen campaña en la mañana, hoy me arrepiento otra vez. Hermano, asegurarnos, ese es un día de hoy, estar seguro, hermano, de que verdaderamente es lo que Dios me dijo, de que verdaderamente tengo que hacer lo que Dios me ha dicho. Conclusión. Bendito sea el Señor. Dice: ni pensar dar un paso atrás, ni pensar volver a ser lo que éramos antes de ser cristianos, porque antes éramos apagón, pero ahora somos vasos de honra. Que Dios nos bendiga mucho. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno.